a esa altura ya rendimos los dos parcial y ya pasó la instancia de recuperatoria. Disculpe, profe, ¿Alguno? entonces para el 25 de junio, el segundo parcial. Sí, son Listo, cuatro gracias. clases. Es una estructura Ah, similar a la del principio que tuvimos, bueno, tuvimos una clase más. Pero sí, son listo, cuatro clases. Dos de procedimiento, dos de proceso, parcial recuperatorio, feriado, coloquio. listo, gracias. Ujú. Consulta, el coloquio es solo si no se aprueba con cuatro, ¿no? No, la promoción es con seis. O sea, el promedio de las dos parciales tiene que ser seis. Si no, se va a instancia de coloquio. Si no se llega al 4 se desaprueba la materia. Ese es el mismo reglamento que tenemos en la carrera. Por eso la instancia es recuperatorio para quienes se hayan sacado en el parcial 4 o 5 o hayan desaprobado. Eh, o, en medio de las dos, para 5, duda, comentario con esto, comenzamos con la clase. Perdón, repite la segunda, escuché. Es el 25 de junio y el 2 de julio es el recuperatorio. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Profe, Arranca. perdón, yo Sí. no lo escucho muy fuerte, no sé si es yo sola o mis compañeros, pero mis compañeros sí los escucho bien. Voy ahí directamente a acercar el auricular. A mí me lo toma bien el Zoom, pero evidentemente se debe estar escuchando medio despacio. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí se escucha mucho mejor. Sí, Perfecto. sí, está mejor. Cualquier cosa me interrumpen y nada, vemos cómo hacemos. Por ahí busco los auriculares. Pero avísenme, por favor. Bueno, como les había adelantado, hoy toca arrancar bueno, la segunda mitad de la cursada con dos bloques principalmente que es lo que va a abarcar esta segunda parte de la materia. Procedimiento de estas dos primeras clases y proceso, las dos siguientes. El procedimiento implica todo lo referido al trámite que se da respecto a algunas cuestiones en sede, valga la redundancia, administrativa, digamos, en una serie de pasos formales donde el particular eh, participa, colabora con la administración y el proceso ya en vía judicial eh, implica un proceso de contradicción, ¿no? Un trámite donde hay una controversia específica por un hecho puntual, donde partes con intereses contrarios intentan resolver una cuestión con un tercero imparcial que sería el juez. Hablemos un poquito a modo de introducción, algunas cuestiones de organización de lo que va a ser la clase de hoy y ya nos largamos a ver algunas cuestiones generales de procedimiento, siempre tirando algunas líneas con lo que ya hemos visto en clases anteriores. Conmigo vieron contrataciones y parte de esa clase era el procedimiento especial de contrataciones, así que de alguna manera hay un vínculo ahí con una cuestión que ya hemos visto. Lo mismo con cuando vimos acto y reglamento, había algunas referencias al procedimiento administrativo, así que ahora en la clase de hoy las vamos a refrescar. Bueno, y a modo de introducción, un par de puntos similares a los que vimos en la clase pasada, pero para ubicarnos un poco
en tiempo, espacio, hablar un poquito del material que van a tener disponible en el campus. Ya todo el material de esta clase y las que siguen está disponible en cátedras virtuales. Obviamente hay plena libertad para que trabajen con bibliografía que tengan a disposición, con las que se sientan cómodos. Todos los tratados generalistas de los autores más conocidos del derecho administrativo tratan este tema. En particular, hay muchas que están disponibles online, como es el caso del tratado del doctor Gordillo. Les he citado en instancias anteriores, adjuntado al campus algunos de sus capítulos. En este caso, por mi parte, yo les acompañé un trabajo realizado por el titular de cátedra, el doctor Vallefín, para la materia en la que somos auxiliares, la mayoría del cuerpo docente de esta asignatura, eh, que es un texto muy interesante por lo claro y conciso que es respecto a estos temas. O sea, van a tener disponible tanto el material referido a procedimiento como al de procesos, eh, proceso, perdón. Así que les recomiendo que lo utilicen. Es muy pedagógico su aproximación al tema. Como decimos siempre, si tienen alguna otra obra, la pueden utilizar también. Y si hay alguna duda con respecto al material, nos avisan e intentamos proveerlos de alguna alternativa en el caso de que o que quieran profundizar en algún tema o que les parezca que falta respecto a alguna cuestión puntual. Tema normativa aplicable. También tienen algo de normativa subido al campus. La misma intro que hacemos para todos los temas, teniendo en cuenta que el derecho administrativo es eminentemente local. Van a encontrar normativa referida a procedimiento en todas las jurisdicciones. Lo hablamos en su momento cuando hicimos la clase de contrataciones. De hecho, en esa instancia también estableciendo que la contratación es un procedimiento especial, o sea, una especie de el género procedimiento administrativo general como género, nombramos la normativa específica y hablamos de la ley de procedimiento administrativo general. No se las nombro, está subida al campus, no va a haber tal vez tantas referencias directas porque la aproximación que estamos haciendo de la clase es más general, más de reconocer ciertos principios, que va a ser sobre lo que gira la clase de hoy, sobre todo, etapas, eh, determinada aproximación desde una visión más global, pero la tienen a disposición por si quieren hacer buscar alguna cuestión puntual. Y además, como hicimos también en la clase de procedimientos, teniendo en cuenta eh, la, mm, la aproximación un poco más llana y más clara que hace la normativa nacional, les adjunté en el campus el decreto ley 19.549, la normativa de procedimiento en el ámbito federal, porque por su forma, por el desarrollo de su texto, cómo se encuentra redactado, cómo se encuentran concentrados algunos temas, les va a facilitar un montón la lectura desde mi óptica. Cualquiera de las dos normas que elijan para complementar la clase va a servir. En particular, esta clase, la clase de hoy, va a ser sobre todo en relación a principios aplicables al procedimiento administrativo general. En la norma de nación los encuentran concentrados en su artículo 1, mientras que en la norma bonaerense tal vez haya aplicaciones directas más concretas diseminadas sobre su texto. Por eso recomiendo el abordaje desde la 19.549. La clase que viene vamos a hablar de trámite administrativo, cuestiones más concretas del expediente, la vista, los recursos, y bueno, ahí tal vez convenga tal vez trabajar más con la norma de la provincia de Buenos Aires.
recuerden, trayendo lo que hablamos en la clase de contrataciones, esta idea de procedimiento general y procedimiento especial. Principios diferentes, no por ser figuras totalmente autónomas, sino por configurar una relación de género y especie. ¿Se acuerdan los principios del procedimiento especial de contrataciones que vimos en aquella clase de abril? ¿Alguno los recuerda? Disculpe, profe, no escuché la pregunta. La clase de procedimiento, Si alguno recuerda los procedimientos que vimos en abril en relación al procedimiento de selección del contratista estatal. No era el principio de sí, transparencia, libre claro, concurrencia, libre igualdad de concurrencia. tratamiento. E igualdad de tratamiento. Perfecto. Esos son varios más, los que establece la doctrina, la jurisprudencia y la normativa, pero eh, justamente focalizamos en esos tres, porque son un poco los que le dan estructura al procedimiento de contrataciones. Dos de ellos, sobre todo la concurrencia y la igualdad de tratamiento, eh, hacen a la esencia del procedimiento de licitación, que es de competencia en concurrencia. Bueno, hicimos el abordaje en sentido inverso. Hablamos primero en las primeras clases de la especie en vez del género, porque de alguna manera al tratar los contratos administrativos como figura, tocaba hablar del procedimiento especial en ese momento. Idealmente deberíamos ver primero procedimiento general, que es lo que vamos a charlar hoy. Eh, pero bueno, recuerden esta idea nuevamente, género y especie, más allá de que lo hayamos abordado en la cursada de forma inversa. El procedimiento de contrataciones es un tipo de procedimiento administrativo general, entendiendo, lo habíamos dicho en ese momento, el procedimiento de contrataciones como una serie de pasos formales necesarios y previos a la celebración del contrato. Los pasos que se realizan con anterioridad y que forman parte del desarrollo de un procedimiento administrativo general son los que van a desembocar, van a finalizar, en el caso de que el procedimiento sea exitoso, en el dictado de un acto administrativo de alcance particular. Más allá de las muchísimas definiciones que van a encontrar citadas en el material que sugerimos, lo importante es que se lleven esta idea general de lo que son los elementos que caracterizan al procedimiento. Una serie de pasos formales, es decir, trámites, intervenciones, determinados plazos, informes, el andar administrativo previo a que la autoridad competente dicte un acto. Un ejemplo muy, muy fácil. Pido como agente de algún organismo público, pido una licencia, además de esa petición, de esa solicitud que va a impulsar e iniciar el trámite. Eso pasa seguramente a un área de recursos humanos, de personal. Ahí se hace algún tipo de análisis, no sé, depende de qué tipo de licencia, tal vez tengo que acompañar cierta documentación, tal vez solamente se tiene que corroborar que no haya agotados los días correspondientes a esa licencia. Se le puede dar intervención a algún superior jerárquico para que preste conformidad, que no haya razones de servicio que se la denieguen. Todos esos pasos formales son parte del procedimiento. Y con todas esas intervenciones, la del superior, la de la oficina de personal, eh, con la documental que se haya adjuntado, etcétera, el paso depende del caso por el servicio de asesoramiento jurídico permanente del organismo. Llega
el despacho o al área que pone a disposición de la autoridad la posibilidad de decidir en una u otra forma, obviamente apoyándose en todos esos antecedentes. Eso sería el procedimiento. Más allá de definiciones más precisas que realizan los autores y que van a tener que estudiar, pero lo que nos importa sobre todo es que identifiquen una cuestión conceptual de forma general. Recuerdan también cuando trabajamos el acto administrativo como concepto, vimos sus elementos. Ustedes lo trabajaron desde el artículo 7 de la ley 19.549 y ahí se establecía como uno de los elementos esenciales que hacen a la validez del acto justamente el procedimiento, como todos esos pasos formales que establece la norma. Haciendo especial hincapié en uno de los que yo hoy citaba, que es el pase por el servicio jurídico, por legales. La denominación va variando, depende del organismo. Bien, antes de entrar propiamente dicho en lo que son los principios del procedimiento administrativo general, destaquemos otra cuestión que hace a la visión más conceptual del procedimiento que se relaciona con las funciones que cumple el procedimiento. Y básicamente hay dos ópticas posibles para abordar esta cuestión. Primero es una visión desde el particular, desde el administrado. Entender cuál es la finalidad de este procedimiento, mirándolo desde el tercero, de alguna manera. Esto se relaciona con garantizar, con dar ciertas pautas que se corresponden con las de un Estado de Derecho para la defensa por parte del administrado de sus intereses y sus derechos en el marco de un procedimiento que potencialmente puede dañar esos intereses o derechos. Básicamente implica una manifestación expresa en el ámbito del derecho administrativo, puntualmente lo que es la relación de los particulares con la administración, eh, de garantías constitucionales que ustedes ya conocen, que originalmente estaban más pensadas para el ámbito penal, sobre todo teniendo en cuenta los posibles daños que surjan de un proceso penal, o sea, las penas máximas dentro de un Estado de Derecho. Bueno, no estamos hablando de estos alcances, pero eso no quita que un procedimiento en el ámbito administrativo no puede generar un daño a un administrado que tal vez sea injusto. No sé, piensen en una cesantía para un trabajador estatal, en un procedimiento de contrataciones que no se adjudica la oferta sin argumentos debidamente fundados, una multa mal impuesta. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Entonces, una de las visiones y que determina una de las funciones del procedimiento es la de garantizar derechos e intereses en cabeza del administrado. La segunda es una visión más desde la administración, desde el Estado, e implica esa serie de trámites, entre comillas, de pasos internos, inclusive un tema que queda para la clase que viene, pero seguramente ustedes conocen, que es todo lo relativo a la materia recursiva, la posibilidad que tiene un administrado de impugnar una decisión de la administración que, previo a que esa cuestión se ventile en sede judicial, depende quién emitió la decisión y en qué instancia se lo impugna, pero en general hay una instancia más de revisión en sede administrativa. Lo que suele pasar es, no sé, un director general emite determinada decisión y
quien se entiende afectado por la misma tiene la posibilidad de, todavía en sede administrativa, en general, hay varios recursos con diferentes efectos, pero la estructura más tradicional, si se quiere, eh, tiene la posibilidad de pedir que un superior jerárquico revise esa decisión. No sé, interponemos un recurso para que el ministro revise esa primera decisión de una autoridad que depende jerárquicamente de él. Eso responde a una idea de, eh, en los casos concretos, hacer manifiesto y hacer funcional uno de los principios que organiza toda la estructura administrativa, que es el principio de jerarquía. Ustedes, al igual que sucede con el bloque normativo y esta idea de pirámide, la organización administrativa funciona bajo esta misma idea fuerza, donde desde el ápice perdón, desde el auge de la parte más alta de la pirámide, que es donde se concentran todas las competencias, bueno, van dependiendo otros servicios administrativos, técnicos, que dependen de de ese primer escalón o último, depende de cuál sea la vista. Em, Entonces, de alguna manera, la revisión y el control de los estamentos superiores sobre los inferiores permite, tal vez, permite controlar en primer paso, puede reforzar las decisiones iniciales, pero en el caso que haya algún defecto en la primera decisión, bueno, logra subsanarlo antes de que salga de la sede, totalmente sede administrativa y se vaya a ventilar eh, en sede judicial, donde se ejerce otro control que se corresponde más con la división de poderes que, bueno, ustedes ya conocen de cuando vieron derecho constitucional. Bueno, antes de arrancar con los principios, en realidad antes de que se corte nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario con respecto a esta primera parte de procedimiento? Bueno, rápidamente vamos a hacer la introducción a los principios. Cuando se corte el Zoom, nos tomamos unos 10 minutitos para cortar y seguimos. Como les comentaba, la Ingresamos clase. acá al mismo link. Sí, 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 vamos a trabajar todo con el mismo link. Seguramente el segundo bloque tengamos que hacer 2 sesiones con ese mismo link, pero sí, trabajamos con este mismo. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy básicamente va a girar alrededor de los distintos principios que rigen el procedimiento administrativo. Esto tiene una especial relevancia porque, más allá de su recepción en la normativa específica, su conceptualización es producto de una formación, una evolución, un génesis de muchísimos años a nivel doctrina, jurisprudencia y con el tiempo fueron receptados también por la normativa, pero tienen como finalidad estructurar de alguna manera general las características del procedimiento más allá de manifestaciones específicas que hace la normativa. Digamos, el principio, como vimos en alguna clase anterior, cuando vimos los principios de las contrataciones, tienen una estructura un poco más general. Las normas más tradicionales, piensen en normas penales porque ahí es donde se grafican de forma más clara cuál es su estructura, son antecedente y consecuente, digamos. Una conducta, una consecuencia. En el caso de las normas penales, de forma muy clara, hay determinada omisión o acción que, corroborada, digamos, si se da ese tipo penal, hay alguna sanción que se da como consecuencia. Esa es la estructura más clásica de las normas, que sirve de alguna manera para
o regula situaciones concretas. Los principios son estructuras más generales, no les van entre comillas, solucionar un caso concreto. Para eso existen otras normas, otras regulaciones más particulares. Los principios son como proposiciones generales que buscan darle cierto sentido de justicia a la rama específica donde aplican. Vamos, cuando vayamos enumerando todos los principios que aplican para el procedimiento administrativo, van a ir notando cómo hay una vinculación entre todos ellos donde, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que como es el interés público o el bienestar general de una sociedad, el que la administración tiene como finalidad última al momento del ejercicio de la función administrativa en general, bueno, entonces empieza a tomar ciertas potestades que lo llevan a actuar de cierta manera. Cuestiones que no se dan en el derecho civil y comercial, por ejemplo, el derecho privado, donde priman los intereses privados de los particulares, le piden mucho más de diligencia particular a cada uno de los, no sé, si hay un juicio de desalojo, no va a venir necesariamente el Estado a suplir algunas cuestiones. El interés va a ser, en ese caso, el del dueño, de desalojar esa tierra, y todo lo que las acciones judiciales que sean consecuencia de esa pretensión van a necesitar un impulso claro de ese particular, porque está defendiendo su derecho de dominio particular. En nuestro caso, vamos a ver, cuando enumeremos algunas cuestiones relativas al derecho administrativo, que hay intereses mayores a lo de los particulares que hacen que la administración participe con otra intensidad. Bueno, se está por cortar el Zoom, cortemos 10 minutitos y empezamos a enumerar los principios que vamos a tratar en la clase de hoy. Nos vemos un ratito. Listo, profe.
Un terreno. Nos habíamos quedado cerrando el concepto más general de principios y vamos a arrancar a enumerar los principios propiamente dichos del procedimiento administrativo general. El primero de ellos tiene más que ver con no solamente como el procedimiento desde el punto de vista formal, se relaciona más con todo el desarrollo de la actividad de la administración desde una visión de su sustancia, digamos, el fondo de las decisiones que toma, pero también la manera en que lo hace, la cuestión más instrumental, los pasos que tiene que llevar adelante para que las decisiones que toma sean válidas. Ese principio se lo conoce como principio de legalidad objetiva o principio de juridicidad. Esto tiene que ver con cómo el bloque normativo aplicable, dependiendo el ámbito, Disculpe, profe, ¿dijo legalidad objetiva o cómo dijo? juridicidad. Esto es una manifestación que realiza un autor que seguramente lo han visto citado en los textos, es Carlos Casagne, que busca hacer una aproximación más general a la normativa aplicable. La idea de legalidad lleva rápidamente a la idea de ley. La juridicidad tiene una cierta vocación de amplitud, donde se busca hacer hincapié en que aplica todo el bloque jurídico desde la Constitución y los tratados hasta la última disposición que se encuentra en la base de la pirámide jurídica. En resumen, podríamos sintetizar este principio como la idea de una sujeción muy eh, restrictiva de la actuación de la administración a las normas. Y esto se contrapone con una cuestión que ustedes ya han visto en derecho constitucional, que es la vinculación que tiene el individuo o el ciudadano, los particulares, cada uno de nosotros, respecto a la Constitución en particular y a las normas en general. ¿Se acuerdan lo que establecía el artículo 19 de la Constitución y el principio de reserva respecto a la actividad de los particulares? Sí, puede ser que diga que las acciones privadas de los hombres están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad del magistrado. Ese es así el principio de reserva. La idea subyacente a lo que manifiesta el compañero es que el principio que rige la actividad de los particulares es de libertad. Hay una vinculación negativa respecto al bloque normativo. Solamente tenemos permitido todo lo que no se encuentra manifiestamente prohibido. Por eso, por ejemplo, la manera en que se encuentra estructurada toda la normativa penal, sobre todo, bueno, algunas normas que establecen sanciones a determinadas conductas. Pero el ejercicio de actividades por parte de los particulares están bajo esta premisa de libertad.
habrá cuestiones específicas que el organismo prohíbe. Así de alguna manera se rige la posibilidad de obrar de los particulares y su capacidad. El principio que rige las competencias, esto es, ustedes lo conocen esto como el primero de los elementos de los actos administrativos. La aptitud de obrar de la administración, sus órganos y sus entes, es mucho más restringido. Se basa en un principio que se conoce como de vinculación positiva. Solamente va a tener permitido hacer la administración lo que el ordenamiento le permita de forma expresa o lo que surja razonablemente implícito de su interpretación. Pero no hay en ese sentido un amplio abanico de potestades y no hay un principio de libertad. Solamente hay competencias preestablecidas. El bloque normativo, por un lado, fundamenta el accionar de la administración, pero por otro lado lo limita. Una, una pequeña apostilla respecto a los alcances de la competencia, insisto, es un tema que ustedes ya vieron como los elementos del acto. El criterio de competencia expresa es relativamente sencillo de conocer, digamos, de interpretar. La administración va a poder hacer lo que manifiestamente las normas que le dicen que pueden hacer. No sé. El Ministerio de Ambiente puede brindar autorizaciones para llevar adelante determinadas obras. Está claro, lo dice de manera clara, dice puede emitir certificaciones. Es literal la competencia y se manifiesta y expresa. Pero tal vez para llevar adelante esa competencia necesita realizar otro montón de acciones que razonablemente se puede interpretar, que también las permite la normativa, más allá de que no se las enuncie de forma detallada. Piensen que bajo el principio de permisión expresa, eh, las normas deberían ser interminables, porque cada acción tener que establecerla de forma concreta es algo casi imposible. Entonces, más allá de mantener esta idea de no que sea un principio de libertad, sino de eh, encontrarse limitada su esfera de acción, dentro de esas competencias expresas se desprenden otras que razonablemente se puedan interpretar que forman parte de esa competencia expresa. Por ejemplo, si puedo otorgar un certificado de habilitación para desarrollar una obra, razonablemente puedo interpretar que previo a dictar ese certificado puedo llevar adelante algunas acciones de análisis tipo estudio de impacto ambiental, no sé, para un ejemplo cualquiera. Tomar esa decisión implica realizar algunas tareas previas que, insisto, se puede interpretar razonablemente que las puedan hacer. Ahora, tal vez de eso, si no se lo establece expresamente, no necesariamente esa acción implica la posibilidad de establecer sanciones, que seguramente el Ministerio de Ambiente las pueda realizar, pero bueno, síganme con este ejemplo. Sobre todo lo relativo a cuestiones disciplinarias o sancionatorias son de interpretación restrictiva. Se va a necesitar, o la administración precisa una regulación expresa que permita la imposición de una sanción. Bien, entonces como para cerrar la idea general del principio de juridicidad, el accionar de la administración se encuentra transversalmente cruzado por la normativa que lo condiciona, lo fundamenta y a la vez lo limita.
Segundo principio, también fuertemente relacionado con algo que hablábamos en la primera parte, en el primer bloque, eh, en cuanto a los fines que persigue la administración en el ejercicio de la función administrativa. El principio se lo denomina de impulsión e instrucción de oficio o principio de oficialidad o principio inquisitivo. ¿A qué les suena estos términos? Si tuvieran Profe, que disculpe que me interrumpa. Necesitaría, si es tan amable, si lo puede volver a repetir el segundo sí, principio. el segundo principio se denomina impulsión e instrucción de oficio, esa es una de sus denominaciones. También lo pueden encontrar en los textos como principio de oficialidad o principio inquisitivo. Y les preguntaba justamente todas esos términos, ¿a qué lo podrían relacionar? Cuando en el ámbito del accionar donde intervenga de alguna manera el Estado, ya sea a través de un órgano administrativo o inclusive eh, uno judicial, ¿qué implica que se realicen las cosas de oficio? ¿No le suena para nada el término? Aurora. De un oficio cuando, por ejemplo, mandan un oficio a la unidad sobre relacionado a un interno, por algo de eso. No, oficio en esa acepción, digamos, en ese significado, es puntualmente un medio por el que se realizan determinadas comunicaciones. Está bien utilizado, se llama oficio eso. En general surgen es un pedido de información o a veces la manera en la que se comunica alguna directiva. Yo me refiero sobre todo con la preposición antes, es Habla de un decir, deber, ¿cómo? habla de un deber del Estado de realizar X función. En Claro, realidad, yo pensaba como que por ahí no tiene que ser impulsada por un particular o por alguien, sino que actúan de oficio. exactamente, es un poco lo que decía el compañero antes, completado con lo que decía Natalia. Básicamente es lo contrario a pedido de parte. En general, cuestiones relativas a los procedimientos administrativos también se ven en los procesos judiciales. Ciertas cuestiones son solicitadas, peticionadas por la parte, digamos, por quienes esté participando en ese trámite, o la autoridad, ya sea el juez o en este caso la administración, lo realiza espontáneamente. Este principio, en el marco del procedimiento administrativo, justamente viene a graficar y manifestar de forma concreta que, teniendo en cuenta que en la mayoría de los procedimientos administrativos, de forma más intensa se están persiguiendo intereses públicos o de la comunidad, hay un deber de la administración de impulsar, iniciar en algunos casos, impulsar instrucción, seguramente lo conocen, es un término relacionado a la prueba, así que en este caso también se extiende esa potestad a la posibilidad de ofrecer y realizar determinados medios de prueba para que el procedimiento, bueno, dependiendo qué acción estemos charlando, inicie, continúe o se pruebe. El fundamento, el que acabamos de decir, hay intereses públicos comprometidos. Entonces,
no puede recaer la cuestión de forma estricta en Pasa muchas veces, pues, el particular. Sí, con lo mediático. de vuelta, Hernán, que no entendí. Puede ser que pasa mucho con lo mediático, que de X manera el Estado se ve obligado a interceder ante la noticia de algún hecho que se haga público. Ah, sí, Puede ser es verdad que que ahí, sí, ahí entendí, no había entendido a qué te referías. Hay algo de eso, no por la fuente, porque sea una cuestión mediática, pero es típica esa figura de eh, participó un fiscal de oficio. Sobre todo pienso en algún tipo de controversia que surge en algún evento deportivo. Ahí lo que sucede es que hay determinadas cuestiones que cuando los funcionarios públicos son anoticiados tienen el deber de, mm, de actuar. En este caso podría ser una manifestación de este principio. Pensemos que ahí, sobre todo, yo lo usé para graficar el ejemplo, pero ahí, sobre todo, si es la participación de un fiscal, ya no estamos en sede administrativa. Es Ministerio Público Fiscal, más cerca de la vía judicial que la administrativa. Pero de alguna manera la idea que subyace es similar. En el caso de la administración, lo que sucede muchas veces, cuando este tema lo charlamos en la facultad, en general lo hacemos un contrapunto con cuestiones que los chicos ya vieron en la carrera en relación a los procesos civiles y comerciales, digamos. En la vía judicial, justamente, cuando cuando se están decidiendo algunas cuestiones donde aplica sobre todo el derecho privado, se les pide a las partes una diligencia acorde a su interés. Entonces, lo nombramos en el primer bloque de manera rápida. Bueno, me intrusaron un terreno, un lote que es de mi propiedad. Más allá de que hay un delito puntual de usurpación, quedémonos en el desalojo civil y comercial del derecho privado. Bueno, voy a ser yo el que me tenga que, es un delito, perdón, una cuestión estrictamente de derecho privado en ese alcance. Haré yo la demanda, la presentaré y después tendré que mover todo ese expediente para que avance, porque el interés particular en controversia, que es mi derecho de dominio como dueño, es particular. Hay otro montón de cuestiones que se ventilan en el procedimiento administrativo donde hay cuestiones de interés general. Entonces no se puede apoyar estrictamente en que un privado le impulse o un privado le impulse y luego no lo continúe. Eh, no sé, podríamos charlar de todo lo relativo a el trámite de multas de tránsito, por ejemplo. Ahí hay una cuestión sobre todo disuasiva con respecto a intentar cierto manejo acorde a derecho. Entonces siempre hay, más allá de la otra finalidad que puede ser recaudatoria, apartemos esa cuestión. Hay un interés de la administración, más allá de establecer una sanción, indirectamente ir llevando las conductas de los particulares en cierto sentido. Para que avance ese procedimiento, bueno, la administración lo irá empujando, más allá de que el particular no haga nada al respecto. Más en ese caso que uno no tiene justamente intención de que la multa se termine eh, ejecutando, ¿no? Hay otros procedimientos administrativos donde sí hay intereses privados de forma más fuerte. Piensen
que cuando ustedes culminen esta carrera y vayan a tramitar el título, eso es un procedimiento administrativo típico y muy simple. Van a cursar la última materia, la van a aprobar y van a tener que impulsar la emisión del título de la carrera, de la licenciatura. Las oficinas administrativas correspondientes van a hacer el análisis de todas las actas. No tengo muy claro si le siguen pidiendo una foto física o ahora se hace digital, pero bueno, van a intervenir ustedes hasta cierto punto. Vamos a jugar con el ejemplo de hace unos años donde tenían que llevar una foto carnet. Si usted esa foto no la alcanza, no la adjuntan a las actuaciones, no van hasta la oficina de títulos a llevarla, no los va a perseguir la administración. Porque más allá de que hay un interés en el servicio, en la provincia, en la universidad, en que haya graduados, eso es una cuestión eh, muy importante para el desarrollo de una sociedad, la posibilidad de capacitar a sus profesionales, a sus ciudadanos en general y en particular si son agentes de un gobierno provincial o de cualquier jurisdicción. Prima el interés privado del particular de titularse. Entonces no te va a salir a perseguir la oficina de títulos para que lo consigas. Lo vas a tener que impulsar vos. Entonces no es tampoco este principio, este ejemplo del final es para que lo piensen como una cuestión relativa. En el caso concreto, está el principio que aplica en general, habrá casos concretos donde no sea tan intenso el interés público y el interés privado empiece de alguna manera a ser un poco más protagonista, estar un poco más en primer plano y bueno, recaiga en ustedes, en cada uno de nosotros como particulares, el deber de impulso o la necesidad. Tercer principio. Esta es una manifestación muy clara de una garantía que está en la Constitución Nacional, que ustedes ya conocen, que es la de el debido proceso que recepta el artículo 18. ¿Recuerdan algo de constitucional del 18 de la Constitución? ¿A qué se refería? Sobre todo en lo relativo a esta garantía cuando uno, insisto, en ese momento, en esa expresión clásica, hay una referencia más directa al proceso penal, pero luego hay expresiones en distintos tipos de procedimientos, pero ¿qué es lo que garantiza al particular o al imputado o a quien potencialmente puede ser Nadie, dañado? perdón, creo que Sí, hablaba de que nadie puede ser juzgado sin juicio previo, el ¿no? 18 habla de eso, efectivamente. ¿Y ese juicio previo qué implica para el imputado? O sea, de movida, más allá, insisto, es una cuestión penal, pero juicio previo implica un proceso previo, implica Y un hacer, procedimiento. en este, Exactamente. exacto. ¿Y cuál es una de las garantías principales que tiene en ese caso el imputado? ¿Recuerdan? Tiene una denominación específica. El debido La proceso, ¿no? inocencia, Perdón, no, Perdón, no debido se- proceso, ¿no es? la manifestación general es el debido proceso. No lo recepta así el 18. Tiene una enunciación un poquitito más tradicional, que es parte del debido proceso. Juicio justo. N- No recuerdo si dice juicio justo el 18, Maximiliano, pero sí subyace esa idea. Yo me refiero al derecho a ser oído. Comisiones especiales que dice, ¿o no? ¿Cómo, Carlos? No comisiones especiales. Eso sí, esa ya es más bien penal, es el Ah, juez natural. Pero esa es bien penal, tiene que ver con la preeminencia y preexistencia de los fueros, que no existan fueros especiales, que sean ah, juzgados en la justicia ordinaria. Yo me estoy refiriendo al derecho a ser oído.
que su expresión para cualquier tipo de estos trámites es la posibilidad de participar. Es que quien potencialmente pueda encontrarse afectado en sus derechos o sus intereses, de forma previa a la decisión que vaya a tomar la autoridad o de forma posterior, pueda cuestionar primero no sé, los actos preparatorios a esa decisión y después la decisión propiamente dicha. Em, No ser penado sin juicio previo, algo así. Claro, era un poco lo que estaban diciendo los compañeros antes. Ese juicio previo, ese trámite previo, implica básicamente la participación en el caso del derecho procesal penal o en el proceso penal del imputado, en este caso del administrado. Por eso es una manifestación de eso de esa garantía, con una finalidad bastante más de una magnitud muy particular, sobre todo por la magnitud de la posible pena que puede tener un proceso penal, en un Estado de Derecho, la más gravosa, que es la prisión. En este caso es una manifestación, bueno, puede haber afectaciones que también son de magnitud propias de la materia, ¿no? No estamos hablando de libertad individual, sino eh, no sé, una cesantía, que no es menor tampoco, una multa muy gravosa, o cualquier efecto o consecuencia que pueda surgir de la finalización de un procedimiento. Entonces, debido procedimiento adjetivo, se la conoce en el derecho administrativo, manifestación de esta garantía puntualmente en el procedimiento administrativo. Primera manifestación, lo tienen redactado de esta manera en la norma, derecho a ser oído, o sea, toma esta cuestión de la redacción de la Constitución, la posibilidad de participar con dos formatos que ustedes seguramente conocen de una cuestión hasta más coloquial, en algún momento seguramente hayan tenido que presentar alguno. La posibilidad de participar previo a la decisión, el formato tradicional es un descargo. Sucede en los procedimientos disciplinarios, en los procedimientos de multas, algún tipo de intervención que de forma previa a la decisión, bueno, nos dé la posibilidad de expresar nuestras razones. Y luego, otra expresión de esta garantía es con posterioridad a la decisión, con posterioridad a la emisión del acto. Una vez que se estableció la multa, se estableció la cesantía, se rechazó la licencia, se rechazó la emisión del título, tenemos la posibilidad de, en sede administrativa todavía, interponer recursos administrativos, cuestión que vamos a retomar la clase que viene, pero a grandes rasgos lo que tienen que saber es un formato de impugnación a una decisión para que, bueno, la revise el mismo órgano que la emitió, un órgano superior, eh, insisto, previo a, en el caso de que el afectado siga entendiendo que esa afectación a sus derechos o intereses es injusta, pase al proceso administrativo, cuestión que van a ver en las dos últimas clases. Cuestión estrictamente vinculada al derecho a ser oído, porque es un presupuesto, necesitan de esta cuestión para efectivamente que la participación sea con cierto conocimiento. La vista. ¿Conocen en qué consiste la vista de los expedientes como instrumento de acceso a la información? ¿Les suena? Sí,
Sí, a ver, creo lo que entendemos por derecho a vista es el derecho que tienen de visualizar o tener acceso al expediente que se formuló para interiorizarse sobre el caso, cómo viene la situación, cómo está el asunto. Eso, Perfecto. Es eso básicamente, Leonardo. Sí, muy bien. Es una herramienta, una figura propia de, no es estrictamente del derecho administrativo, se ve en general en otras ramas, también en el proceso judicial, que es la posibilidad de acceso a el contenido de la cuestión. Hay ciertas ramas, en sede judicial a veces es más, eh, menos restringida la vista. Hay un, eh, una evolución muy fuerte con respecto al acceso a la información y a la transparencia proactiva. Lo charlamos en la clase de contrataciones hace un par de encuentros, donde no hay necesidad de pedir vista, sino que muchas actuaciones se encuentran de forma, eh, podríamos utilizar de oficio, eh, disponibles para su consulta. La vista implica una acción concreta, o sea, el interesado va y pide acceder a determinadas actuaciones y en general se le pide que acredite ese interés. Probablemente si yo traigo un ejemplo de la contratación porque me viene muy a mano. Tradicionalmente, si uno pedía vista de un procedimiento donde no era oferente, que no era parte, bueno, tal vez se la podían denegar. Insisto, ahora hay toda una bajada bastante más amplia que focaliza en la transparencia, entonces no podemos acceder a esa información más allá de no utilizar la vista. Está publicado todo. Ahora, si en el marco de un sumario, yo que soy un nadie, trabajo en el organismo, en otra área, quiero ir a tomar vista, bueno, probablemente me la denieguen. De hecho, hay partes del sumario donde las actuaciones están reservadas de forma particular. Pero bueno, ténganlo en cuenta, es una de las instrumentos fuertemente vinculados con esta idea del derecho a ser oído, porque es un medio necesario para luego defender esos intereses o derechos. La oportunidad de participar es importante, pero también es una participación con conocimiento. Dice, bueno, si viene la administración, me notifica una decisión que es, bueno, te rechazo la licencia. No sé por qué, no vi qué informes realizaron antes. Es difícil ejercer de forma completa el derecho a la defensa. Con, con esta cuestión también se relacionan las últimas dos manifestaciones del procedimiento objetivo. La primera es el derecho a ofrecer y a producir prueba. Nosotros ya vimos que la administración tiene un deber de producir prueba necesaria para llegar a la verdad de los hechos. Es parte del principio de oficialidad. Eso no quita la posibilidad que tiene el administrado, el particular, también de ofrecer, esto quiere decir proponer cierta prueba y producirla, que efectivamente se lleve a cabo. Bueno, por ejemplo, una de los medios de prueba, tomando lo que hoy comentaba un compañero, se hace a través de los oficios. Si necesitáramos para un caso en particular información de algún otro organismo, bueno, pedimos que la administración oficie, no sé, estamos iniciando nuestros trámites jubilatorios y estamos juntando los antecedentes. Yo les armo el ejemplo medio de laboratorio porque en particular normalmente lo que se hace con eso es se va a cada uno de los organismos y se recaba de forma directa esa información y después
se la remite al organismo jubilatorio. Pero pónganle que se lo está realizando desde el organismo donde revistamos tareas en ese momento. Entonces denuncio que tengo aportes en otro ministerio y para que se adjunten, en vez de adjuntarlo yo como prueba documental, pido que se oficie a ese a otro ministerio para que envíe esa información. Ni hablar, por el ejemplo que estamos armando, esa prueba es conducente, es fácilmente realizable. Tengan en cuenta que es una cuestión que se debe analizar. ¿Qué tipo de prueba estoy pidiendo? No toda se va a producir. Por ahí había un ejemplo muy conocido en su momento eh, por un agente de un organismo establecía que no estaba yendo a trabajar porque tenía determinados problemas con seres de otros planetas y pedía un oficio a la NASA para determinarlo si lo que decía era verdad. Digamos que nadie le mandó el oficio a la NASA. Pero bueno, están esos casos donde la autoridad competente va a tener que definir si efectivamente la medida que se está solicitando es razonable y hace a las cuestiones que se están ventilando. Bien, última manifestación de este principio. El derecho por parte del administrado a una decisión fundada. ¿Qué les parece que implica una decisión fundada? ¿A qué se refiere la normativa cuando le solicita eso a la autoridad? Que esté dentro de los parámetros legales, Sí, o sea, que está ajustado a derecho. que esté ajustada a derecho es uno de los elementos. Muy bien. Hay una vuelta de tuerca más que se relaciona con uno de los elementos del acto administrativo que ustedes vieron. Fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Cómo? Fundado en ley anterior al hecho del proceso. Eso es lo que acaba de decir la compañera, sí es importante, eso es parte del elemento causa, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho. Eso es importante, pero la idea de fundado, fundamentado, el tercer término, les estoy contestando cuál es el elemento, pero se relaciona con las razones del acto. ¿Se acuerdan con qué elemento se refería a eso? Era la expresión de la causa, la exteriorización de la causa. Bueno, se está cortando la clase, hacemos un último bloquecito rápido con el mismo link. No.